Está con nosotros ya el doctor Sebastián Aguirre Astigueta justamente para hablar de este tema y de este interrogante que se plantea. ¿Qué va a pasar ahora? Porque una cosa es que el Senado rechace, con lo que en la cuestión del hijo no pasaría en principio absolutamente nada, pero el interrogante es qué pasa con García Mansilla. Sebastián Aguirre Astigueta, es abogado constitucionalista. Hola Sebastián, Fernando Galván te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Sebastián, anoche calculo que todos los constitucionalistas tienen que haber empezado a llamarse por teléfono, a opinar, a comentar. Yo hablaba con un constitucionalista que fue senador nacional, diputado nacional, y me decía, yo que recuerdo es la primera vez que el Senado le rechaza pliegos a un presidente de la nación. ¿Puede ser? A ver, en la época de la democracia estoy seguro que sí. Ha pasado que el presidente, viendo que iba a tener un rechazo del pliego, lo retiraba, que era lo Ujú. que se le pidió a Milei, no lo quiso hacer, y generó esta situación inédita, por cuanto, como vos bien decías, no sabemos qué va a pasar con el juez comisionado o el comisionado que hace las veces de juez, Ujú. que es García Mansilla y que está hoy en la Corte trabajando. Se le suma un poquito más de condimento a lo inédito, que es el hecho de que un juez federal ha dado una cautelar Claro. para que se abstenga de trabajar en la Corte, digamos, con lo cual todos estamos expectantes a ver qué hace García Mansilla hoy. Ujú. Las alternativas son varias, pero digamos, el condimento judicial es, ojo que si no cumple puede incurrir en desobediencia, eso. Ujú. También posiblemente la Corte, a través de la superintendencia que ejerce, así como la Corte le tomó el juramento, eh, por ahí la Corte inventa algo, ¿no? La Corte es un tribunal que tiene mucha actuación no reglada. Ujú. Creo que la Corte está en un serio problema porque, bueno, ella un poco le puso este condimento a la tragedia, ella le tomó juramento a García Sí. Mansilla sin siquiera cumplir requisitos. Es Ujú. decir, hizo un acta el día que fue notificado el decreto de Milei, hizo un acta de asunción, ahí García Mansilla solo, sin la familia, Sí. y esto generó ciertos problemas porque, por ejemplo, García Mansilla no renunció a la matrícula de abogado, algo que no se puede ser juez y ser abogado en ejercicio. Ujú. Es decir, son todos condimentos de lo inédito y de lo trágico para la República, para la Corte, para el Claro. presidente y para el Congreso, que nos lleva a esta situación de incertidumbre. Ujú. Ahora, vos decías, en el caso del hijo, bueno, acá entra, en el caso del hijo, decíamos, está casi que resuelta la situación, él nunca asumió. De hecho, esta misma corte también le puso traba, ¿no? Porque recordemos que la corte le dijo, no te tomamos juramento porque vos no renunciaste como juez. Primero renunciá y después vení y te tomamos juramento. Pero digo, en el caso de García Mansilla, las alternativas que se abren, invitan a que haya que analizar biblioteca de un lado y del otro también. Sí, a ver, hay una biblioteca, para que la gente entienda, cuando decimos biblioteca, la posición de ciertos abogados que Ujú. escriben o que estudian o que opinan, que dicen que la Constitución afirma que expirará la comisión al final de la legislatura, es decir, el 30 de noviembre, por ponerlo en términos claros. Claro. Con lo cual se daría la situación inédita de alguien que siendo un empleado del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, del presidente, creería que tiene derecho a tener su trabajo, su empleo, como dice la Constitución, Ujú. hasta el 30 de noviembre. Yo creo que es una interpretación alocada, Sí. porque no podría alguien estar en la Corte siendo empleado del presidente, no siendo juez, no solamente no es juez porque el presidente lo nombró en comisión, Ujú. sino además porque el Senado le dijo que no quiere que sea juez de la Corte y Ujú. el Senado es la autoridad constitucional que da el acuerdo. Entonces sería un empleado sin estabilidad, sin independencia, precario, a tiro de decreto, es decir, mañana mi ley se raya y puede dictar un decreto diciéndole, bueno, dejo sin efecto la comisión. Ujú. Es decir, es todo lo contrario a Sí. lo que no solamente un constitucionalista, sino cualquier ciudadano pensaría de lo que tiene que ser un juez Ujú. o una persona sentada en el sillón de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Entonces, me parece que esa posición Ujú. no tiene mucho hilo,
pero García Mansilla y amigos de García Mansilla han dicho que la podrían sostener, lo cual lleva a otra ridiculez, Ujú. que es el hecho de que se le venza el 30 de noviembre, entre en receso Sí, y al día siguiente Milei vuelve a dictar un decreto diciéndole, como está en receso el Congreso, claro. yo puedo llenar la vacante, lo Ujú. nombro y está un año más. Es decir, el cuento del gallo pelado, digamos, nunca Claro, acaba. nunca acaba. Ahora, Entonces, Sebastián, vos decías 30 de noviembre porque el 30 de noviembre termina el periodo ordinario de sesiones, ¿no? La ley sí, dice hasta que termina la legislatura. Claro, entramos en esto que vos decís. El 30 de noviembre vence el periodo ordinario de sesiones, el presidente te saca el 1 de diciembre un decreto y te dice, bueno, no hay sesiones ordinarias, lo nombro. Y otros dicen, pero este año hay incorporación de nuevos legisladores, es decir, hay una nueva conformación del Senado a partir del 30 de noviembre. sí, y esto, perdón, no escuché esa posición. ¿Qué implicaría? ¿Que haya nuevos senadores? ¿Qué significaría? Digo, ¿Qué es lo que tratan? al incorporar los nuevos senadores, ¿no significa que ahí es donde hay una nueva legislatura? No. Está claro eso en la interpretación constitucional histórica. El expirar al fin de la legislatura es solamente el fin del periodo de sesiones. Por Ajá, eso es que siempre se dijo, y la cláusula esta tenía sentido, para llenar empleos que se produzcan en el sesión de la Cámara de Senadores, sí, que en su momento era de mayo a noviembre, claro. ¿sí? Ujú, Entonces eran prácticamente 5 o 6 meses en donde el Senado no se podía reunir porque los senadores volvían a las provincias, tiempo de las carretas. claro. Entonces, como tardarían en volver por cualquier emergencia, incluso para sesiones extraordinarias que no eran tan habituales, Ujú, el presidente llenaba las vacantes, y esta es una interpretación que ayer Lustó la dijo. ¿Cuáles eran las vacantes? La vacante era un general, un embajador, un encargado de asuntos extranjeros, porque sea que murió, sea que ujú, le pasó algo en el extranjero, y entonces eran empleos que el presidente llenaba y que inmediatamente ponía en conocimiento del Congreso o al comienzo de las sesiones ordinarias, claro. y entonces estaba claro de que era una urgencia. Ujú, Ahora, cuando el Senado trabaja del 1 de marzo al 30 de noviembre, y que inclusive, como en este año que pasó, trabajó todo diciembre, trabajó todo enero sí. y trabajó hasta el 26 de febrero, Ujú, la verdad es que es una cosa sin sentido que el presidente diga, porque 3 días no se reunía el Congreso, que fue del 26 al 1 de marzo, ujú, metió los pliegos del hijo de García Mansilla. claro. Me parece que no hay que hacer ridículas interpretaciones de la Constitución, no se Ujú. puede. Ahora, si no lo incorpora a García Mansilla o si lo saca a García Mansilla, la Corte quedaría con 3 miembros, Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosati. ¿Está en condiciones de funcionar la Corte con solo 3 miembros? Sí está en condiciones porque ya pasó, y de hecho pasó el año pasado y en el 2016 también. Acuérdense el tiempo en que Macri había designado también 2 jueces por decreto. Ujú, La Corte tiene un mecanismo, si no existe el acuerdo, la Corte está formada por 5 miembros, claro. y tiene que tomar decisiones por mayoría simple, que son 3 miembros. Ujú, Si no hay unanimidad, o sea, si hay unanimidad no hay no hay problema, problema. funciona con 3. Ujú, Es decir, un asunto de 5 lo resuelven 3 de común acuerdo, y así la Corte funciona. El problema es cuando hay una disidencia, hay un mecanismo previsto por acordada que es llamar a conjueces, y entonces se integra con ujú, 2 más, votan y se logra sí o sí el 3-2, digamos, o el claro. 4-1. Pero no hay problema con el funcionamiento de la Corte, o sea, no es lo ideal y no está bueno que la Corte funcione forzadamente, pero sí puede funcionar con 3 miembros. Ahora, yo preguntaba, anoche te lo pregunto a vos, ¿qué imagen damos ante el mundo de esto que pasó ayer? La, la imagen que damos no solamente por esto, sino por otras cosas, es que no somos una república, Ujú, somos un sueño frustrado. Me parece que diseñamos en la Constitución una especie de república ujú, presidencialista, representativa, federal. La verdad que este no es un país federal, ujú, tiene problemas nuestra democracia representativa, y claramente no es una república si el presidente de la nación actual, pero también algún otro presidente en el pasado, sí. gobierna mediante decretos, Ujú, decreto en esa urgencia, decretos simples, decretos delegados. ujú, Y ayer lo que pasó fue simplemente el funcionamiento de una república, es decir, claro. lo que ayer pasó fue, bueno, un poder le dice al otro, no estoy de acuerdo, y bueno,
Eso es el famoso sistema de frenos y contrapesos. Claro. Es decir, un poder controla al otro, un poder prevé que otro poder puede funcionar mal y toma decisiones. Entonces, ayer dimos apenas un pasito hacia adelante luego de tantos retrocesos. Claro. No somos una república, en los hechos somos una república en el papel de la Constitución, pero no la cumplimos en la realidad. Y creo que ayer hubo un soplo de esperanza, pero si esto no se arregla, si la Corte entra en un periodo de funcionamiento con García Mansilla y son todos escritos de abogados y peleas y planteos y denuncias, claramente demostraremos ante el mundo que no somos una república. Claro, tal cual, indudablemente. Sebastián, gracias por atendernos esta mañana, clarísima tu explicación y sobre todo para que la gente entienda, ¿no? Esto, porque a veces la gente dice, pero esto pasa en la Corte Suprema de Justicia. Claro, es nada más y nada menos que la cabeza de uno de los poderes más importantes del Estado. Así es, yo te diría el poder más importante, porque cuando el presidente atropella o el Congreso no funciona, la única que le queda al ciudadano es ir al juez, ¿no? Claro. Si no podemos ni siquiera ir al juez, está todo perdido. Indudable. Gracias, Sebastián. Que tengas buena semana. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego, que anden lindo, adiós.